Mientras muchos apoyaban un nuevo tratado pandémico en Ginebra, Estados Unidos y Argentina simplemente se retiraron. ¿Por qué? Bueno, se habla de corrupción, de cierto conflicto de intereses, de una agenda sanitaria controlada por intereses privados. Pero bueno, eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? O la gran mayoría. Ahora, el tema es que mientras millones mueren por enfermedades evitables como malaria o tuberculosis, estos fondos globales se desvían a futuros tratamientos para una futura enfermedad de una futura pandemia. Para mí que tienen la bola de cristal, porque nada de esto aún existe. Pero lo que sí existe actualmente son dos modelos de salud. Uno que responde al control absoluto para cuidarnos y el otro que promueve nutrición, desarrollo y también lograr un estado de salud desde la raíz. Aquí en América Revelada veremos quiénes ganan y quiénes pierden en esta lucha por el poder global de la salud. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy vamos a hablar de una guerra que está dividiendo al mundo y en cierta manera es una guerra silenciosa, pero que tiene consecuencias enormes. La guerra entre dos formas de entender la salud pública, porque por un lado está este tipo de salud pública que nos vendieron hace 5 años atrás, el cual no voy a detallar porque ya todos lo conocimos en el año 2020, ¿verdad? Y hoy es ese mismo modelo que plantea dirigir miles de millones de dólares a nivel mundial hacia una posible enfermedad X que ni siquiera existe o que todavía no nos presentaron. Y por otro lado está un modelo de salud integral, de nutrición, que piensa en el agua potable, en la educación y en la prevención. Ahora, esta es una batalla que comenzó a tomar fuerza con la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y que está definiendo también cómo se gastan los fondos globales, quién decide qué es una crisis sanitaria y quién gana dinero cuando esa crisis estalla. Por un lado tenemos a diferentes organizaciones internacionales como la OMS, el Banco Mundial y el G20, que es un foro de cooperación económica entre las mayores economías del mundo, que han buscado decenas de miles de millones de dólares en financiación anual para pandemias, principalmente para el desarrollo de fármacos y vigilancia. Y también hay expertos como por ejemplo Túlio de Oliveira, un experto en virus que dirige un centro de respuesta epidémica e innovación en Sudáfrica, que sugiere que Estados Unidos se equivocó al abandonar la OMS. Esto es lo que dijo en una entrevista. Estados Unidos dona menos del 1% del PIB a la salud pública mundial. Una pandemia les costará mucho más del 1% al año. Ahora, bueno, Túlio de Oliveira dirigió los equipos que detectaron por primera vez las variantes beta y Omicron del SARS-CoV-2. De Oliveira dijo también que espera que Estados Unidos y otros países, como el Reino Unido, reconsideren su postura. Ahora, bueno, el Reino Unido a finales de este año, a finales de febrero de este año, ya anunció que iba a recortar aproximadamente el 40% de su presupuesto de ayuda exterior. Así que bueno, Túlio de Oliveira también dijo que hay que defender a la población y ahora hay más posibilidades de que surjan epidemias. Se trata de invertir dinero, dijo, añadiendo también que hay un beneficio mucho mayor en hacerlo que en verse afectado por oleadas de nuevos patógenos y epidemias. Entonces, bueno, mientras la OMS celebra un nuevo tratado pandémico histórico que tuvo 124 votos a favor y sin ninguna objeción de los Estados miembros, Estados Unidos se bajó del tren y Argentina también. Es así que, bueno, Robert F. Kennedy Jr., que es parte de la nueva administración del presidente Donald Trump, lanzó una propuesta explosiva: crear un nuevo sistema internacional de salud fuera del control de la OMS y de sus socios privados. Entonces, bueno, ¿qué está realmente en juego? ¿Se trata solo de una disputa burocrática o de un intento por romper con un modelo de salud que muchos cuestionan? Es por eso que es importante que analicemos esto, porque esta guerra de visiones no va a corregir el rumbo de la noche a la mañana. Y muchos plantean que si no se corrige ahora, el próximo desastre no va a ser viral, sino un desastre económico, un desastre político y social. Pues como dije antes, esta división o esta ruptura
no vino de la nada. Si volvemos unos años atrás, Estados Unidos ya había intentado salirse de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump. Pero cuando Joe Biden asumió el poder, revirtió esa decisión ya en sus primeros días de gobierno. Y ahora, nuevamente, bajo el segundo mandato del presidente Trump, la salida no solo que se confirmó, sino que viene con un mensaje claro. Estados Unidos ya no va a financiar lo que considera una organización que cede ante la presión política de China, una organización que no tiene transparencia y no tiene una gobernanza justa. Ahora, bueno, esto no lo digo yo. Esto lo dijo el secretario de Salud de Estados Unidos y, por cierto, dijo mucho más. Escuchemos. La OMC se ha visto atrapada en una burocracia inflada, paradigmas arraigados, conflictos de interés y juegos de poder internacional. Aunque Estados Unidos ha aportado históricamente la mayor parte de la financiación de la organización, otros países, como China, han ejercido una influencia indebida sobre su funcionamiento, de maneras que sirven a sus propios intereses y no, particularmente, a los intereses del público global. Este mensaje fue leído en todo el mundo, especialmente porque no vino de un burócrata cualquiera, sino del actual secretario de Salud de Estados Unidos, el señor Robert F. Kennedy Jr. Ahora, hay una parte de este video que quiero compartirle que marca justamente la segunda alternativa que tiene el mundo para mirar la salud pública. Insto a los ministros de salud del mundo y a la OMS a que tomen nuestra retirada de la organización como una llamada de atención. No es que el presidente Trump y yo hayamos perdido interés en la cooperación internacional. En absoluto. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a mis colegas ministros de salud de todo el mundo a una nueva era de cooperación. No tenemos por qué sufrir los límites de una OMS moribunda. Kennedy, más allá de las críticas, está hablando de una alternativa de lo que ya conocemos, de un nuevo enfoque para la salud pública internacional. Pero, ¿de qué tipo de cambio estamos hablando? Lo que propone la administración actual del presidente Donald Trump no es simplemente retirarse de la OMS y ya está. Es algo más profundo. Es una crítica al rumbo que ha tomado la salud global en los últimos años. Porque por un lado están quienes creen que la salud debe gestionarse a través de sistemas de vigilancia, de tecnologías de punta y respuestas globales centralizadas. Un enfoque que prioriza la prevención de futuras pandemias, del desarrollo de vacunas y la detección temprana de amenazas. Pero hay otra visión, la que defiende la administración Trump bajo el programa Make America Healthy Again, un enfoque más tradicional que pone el foco en el fortalecimiento de la salud desde la base, es decir, desde la nutrición, el saneamiento, el acceso al agua potable, en prevenir enfermedades crónicas, es decir, invertir en salud antes de que lleguen las emergencias. Y aquí justamente es donde aparece el conflicto, porque de hecho, según explicaron varios funcionarios y expertos de la Alianza Público-Privado para Vacunas, de la que justamente la OMS es miembro fundador, la Alianza Gavi, informan que el sistema actual ha puesto demasiados recursos en prepararse para hipotéticas enfermedades futuras, algunas que ni siquiera existen, en lugar de enfrentar los desafíos reales y persistentes que afectan a millones de personas todos los días y que la misma OMS viene combatiendo desde hace décadas, como la tuberculosis, el VIH, la malaria y la desnutrición. Es más, en la página de la OMS dice que el VIH, la tuberculosis y la malaria en conjunto causan más de 2 millones de muertes al año. La malaria por sí sola causa la enfermedad de cientos de millones de personas. El VIH, la tuberculosis y la malaria son enfermedades asociadas a la pobreza y la marginación, enfermedades caracterizadas por la desigualdad. Afecta con mayor frecuencia a las poblaciones crónicamente desfavorecidas, es decir, a las personas más pobres con menor nivel educativo y residentes rurales. Y más abajo dice también que el alcance de las desigualdades en materia de VIH, tuberculosis y malaria siguen estando poco documentado y comprendido.
Bueno, el doctor David Bell, médico clínico y de salud pública que tiene más de 20 años de experiencia en salud global, incluso como funcionario médico y científico de la OMS, dijo a nuestro medio The Epoch Times, es mucho más probable morir de tuberculosis, malaria o diarrea si estás desnutrido y tus micronutrientes están agotados. Y agregó además, si queremos fortalecer la resiliencia contra las pandemias y todas las demás enfermedades, lo primero que debemos hacer es analizar la nutrición. No estamos logrando grandes avances contra estas enfermedades mortales. ¿Y sabe qué? Esa diferencia de enfoque no es menor, porque si esto que estamos hablando aquí, bueno, a usted le parece algo lejano o una charla burocrática o que es demasiado técnica, le propongo que lo veamos desde otro ángulo, porque ¿quién sufre más cuando falla el sistema de salud? ¿Quién queda desprotegido cuando las prioridades se fijan desde una oficina en Ginebra o desde una fundación privada, en lugar de atender lo que realmente pasa en el terreno? La respuesta es clara. Los países más pobres, los más frágiles y los que dependen en gran medida de los programas internacionales. Países donde millones de niños siguen muriendo por enfermedades evitables como la diarrea, la malaria o la tuberculosis. Enfermedades que llevan décadas matando y que, sin embargo, o reciben menos financiamiento que las iniciativas para futuras pandemias. Porque cuando, los recursos son limitados, como lo son en cualquier país o sistema, hay que decidir poner el dinero en laboratorios de última generación para controlar virus que podrían llegar, quién sabe cuándo, o en garantizar que los niños coman, que las madres tengan atención durante el embarazo, que los hospitales rurales tengan agua limpia y electricidad. Esa es la discusión. Y en ese marco, Estados Unidos ha dicho, basta, no podemos seguir sosteniendo un sistema que, según sus propias palabras, se ha desviado de su misión original. Sin embargo, según Bell, los problemas de la OMS son anteriores a la retirada estadounidense. Incluso con el apoyo de Estados Unidos, la mayoría de las iniciativas críticas de la OMS han estado crónicamente agravadas por los intereses de los donantes y también por las iniciativas de prevención de futuras pandemias. Por ejemplo, la organización World Food Program informa que la crisis mundial del hambre está creciendo. En 2023, el Programa Mundial de Alimentos informó un déficit récord del 64%. Estamos hablando del año 2023, en un momento en que Estados Unidos todavía financiaba los programas. También el Programa Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, con el que colabora la OMS y al que Estados Unidos ha contribuido con decenas de miles de millones de dólares anuales, ha afrontado periodos de insuficiencia crónica de fondos y también ha sido objeto de críticas por mala gestión y presunto fraude, según informa el gobierno de Estados Unidos en el año 2011. Y así también la USAID, que se ha visto plagada de acusaciones de fraude, despilfarro y abuso, según declaraciones también de la Casa Blanca en la orden ejecutiva del presidente Trump, como también con procesos judiciales del Departamento de Justicia. Elizabeth Paul, experta en sistemas de salud globales que ha pasado décadas en ese campo en países de desarrollo, dijo a nuestro medio The Epoch Times que todo este tema difiere significativamente con la misión central de la OMS. Dijo, en lugar de ser una especie de agencia normativa que supervisa y ayuda a los países a mejorar el desempeño de sus sistemas de salud, ahora se convierte simplemente en una agencia implementadora de las prioridades de los donantes. Paul también cree que se trata de una división ideológica. Dice, en nuestro campo hay realmente dos tipos de personas, los que luchan contra las enfermedades y los que promueven la salud. Paul dio un ejemplo muy claro sobre un problema. Dijo, por ejemplo, un análisis costo-beneficio muestra que si inviertes, digamos, $1,000, puedes salvar una vida con una vacuna u otra intervención. Un niño que reciba 10 vacunas se contará como 10 veces. Se ha salvado ese niño 10 veces porque ha recibido las 10 vacunas, pero podría morir al día siguiente por desnutrición.
Según los expertos, la respuesta a lo que ocurre está en que el modelo actual privilegia lo que se puede vender, lo que se puede patentar, lo que se puede mostrar como éxito rápido y no necesariamente lo que salva más vidas a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que una organización fundada en 1948 con el objetivo de promover la salud en todo el mundo terminó enfrentando el retiro de su mayor aportante y siendo señalada por desviarse de su misión original? La respuesta, como muchas veces ocurre, está en el dinero. Durante los últimos 20 años, la estructura de financiamiento de la OMS cambió drásticamente. Antes, sus fondos provenían principalmente de los aportes fijos de los Estados miembros, es decir, cuotas obligatorias proporcionales al tamaño y la economía de cada país. Pero con el paso del tiempo, ese modelo fue sustituido en gran parte por donaciones especificadas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que una gran parte del presupuesto ya no llega para que la OMS lo administre según sus prioridades técnicas, sino que llega con condiciones de los donantes. Y entre esos donantes no solo están los países, sino también hay actores privados, hay fundaciones y alianzas público-privadas. Por ejemplo, en el bienio 2024-2025, el segundo mayor contribuyente global de la OMS después del gobierno de Estados Unidos es la Fundación Bill y Melinda Gates. Le siguen entidades como Gavi, la Alianza Mundial para las Vacunas, ¿sí? Gavi, y otras organizaciones vinculadas directamente con la industria farmacéutica. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién decide realmente las prioridades de la salud global? ¿Los países miembros o los financiadores privados? Y si bien muchos de esos proyectos pueden ser valiosos, el problema surge cuando se privilegia la respuesta a enfermedades concretas y emergencias puntuales, como pandemias, en lugar de fortalecer el sistema de salud en su conjunto, como por ejemplo prevenir enfermedades crónicas o mejorar condiciones estructurales como la nutrición, el agua potable o la atención primaria, que es justamente lo que está planteando ahora el gobierno de Estados Unidos. La propuesta del presidente Trump, que fue presentada por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. a través de su mensaje oficial, no niega la importancia de la cooperación internacional, pero advierte que el modelo actual está roto, que es insostenible y que necesita una alternativa. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos haya abandonado su compromiso con la salud global. Al contrario, lo que propone la administración actual es un nuevo modelo de cooperación internacional. Uno que, según dijo Kennedy, devuelva justamente las prioridades a las verdaderas causas de las enfermedades para poder promover la prevención, para poder promover la nutrición, la salud como base en evidencia, con respeto y también con soberanía. Y eso es precisamente lo que hoy está en la discusión, en poner el foco en la salud integral, no en la emergencia permanente. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá este retiro de Estados Unidos de la OMS para el resto del mundo? ¿Quién justamente será el que va a ocupar? ¿Habrá alguien que va a ocupar ese vacío que deja el país que históricamente fue el mayor financiador del organismo? ¿Podría ser China el que tome ese lugar? Bueno, algunos expertos creen que la salida de Estados Unidos podría abrirle la puerta a regímenes autoritarios como el de China, que ya ha mostrado interés en aumentar su participación dentro de la OMS. Porque es verdad que actualmente China contribuye con menos fondos obligatorios que Estados Unidos, unos 175 millones frente a los 261 millones de Estados Unidos. Pero acaba de anunciar una promesa de 500 millones en aportes voluntarios para los próximos 5 años. Y claramente, esto no pasa desapercibido. Como señaló Kenneth Bernard, ex asesor en salud pública del gobierno estadounidense, retirarse de la OMS sin ofrecer una alternativa clara es regalarle ese espacio a China. Esto es lo que cree Bernard. Y eso no es algo que convenga a los intereses de Estados Unidos. Pero desde la administración Trump tienen otra visión. Según ellos, el problema no es quién ocupa el vacío, sino cómo funcionaba esa estructura.
De hecho, Kennedy dejó en claro también en su mensaje que no se trata de abandonar la cooperación internacional, sino de proponer un nuevo sistema alternativo que sea más transparente, con menos dependencia de intereses privados y centrado en el desarrollo real de los países. En este punto, el debate deja de ser puramente sanitario y se vuelve profundamente también geopolítico. Como bien dijo también Bell, no es la OMS la que impulsa este cambio, son los que la financian. Entonces, la propuesta estadounidense de retirarse de la OMS y reducir la dependencia de estructuras centralizadas no apunta a aislarse, sino a provocar un debate profundo sobre a quién sirve el sistema actual. Ahora bien, ¿qué pasa con los países que dependen de la ayuda internacional para sostener sus sistemas de salud? ¿Los está dejando solos Estados Unidos al retirarse? Bueno, esa es una preocupación real, pero también, según varios expertos, puede ser una oportunidad histórica para que los países más vulnerables recuperen soberanía y empiecen también a diseñar políticas sanitarias más acordes a sus verdaderas necesidades. Uno de esos expertos es el doctor Mohamed Lamine Drameh, quien trabajó por décadas con gobiernos africanos y organizaciones internacionales como la OMS, como también el Banco Mundial y la Unión Europea. Y él lo dice sin rodeos. La estructura de la OMS tiene que repensarse. No puede seguir funcionando como hasta ahora. Y sobre África, Drameh dijo, nosotros también tenemos nuestros propios Bill Gates. Los africanos en la diáspora envían más de 90 mil millones de dólares por año a sus países. Si tan solo el 2% de eso se invirtiera en salud pública, haríamos una revolución. En otras palabras, el cambio puede ser incómodo al principio, pero tal vez, quizás, sea lo que el sistema necesitaba para nuevamente poner a la salud en el centro. Ahora bien, otra gran pregunta que queda es, ¿qué harán los demás países? Argentina también ya se retiró de la sala y quiere unirse a la propuesta de Estados Unidos. Pero el resto, ¿seguirá ese camino alternativo, esta nueva propuesta, o se quedarán dentro de un sistema que ya muchos consideran que está en crisis? ¿Qué opina usted? ¿Cree que fue acertado que Estados Unidos se retire de la OMS? ¿Debería crearse un nuevo sistema de salud internacional con nuevas reglas? ¿O es mejor reformar el que ya existe? Déjeme su comentario ahí más abajo, que como siempre voy a leer todos. Y si este episodio le pareció útil, regálenos su poderoso me gusta, vaya ahí abajo, suscríbase al canal, active la campanita y compártalo también con todos sus contactos, porque cuantas más personas estén informadas, significan más comunidades protegidas. Nos reencontramos este viernes a las 8:30 p.m. como siempre aquí en América Revelada. Con usted, Elina Villafañe, conectando América con la verdad. Lo espero pronto.